Hola, bienvenidos a mi primera clase. Mi nombre es Reina Rocío Woshilo. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos del Centro Universitario del Suroccidente. Actualmente curso el sexto ciclo de la carrera de Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. En esta oportunidad vengo a compartirles un tema muy interesante y a la vez muy importante para la comunicación. El tema se titula Lenguaje, lengua y habla. Les presento mi plan de clase, el cual contiene la competencia que yo quiero alcanzar durante el desarrollo de esta clase o de este tema. Contiene también los contenidos, los criterios de evaluación, indicadores de logro, las actividades de aprendizaje, los recursos que estaré utilizando, la herramienta de evaluación. Podemos observar también el nombre de mi asesor de práctica y el nombre de mi persona, el cual soy estudiante practicante. El lenguaje, lengua y habla, ¿es lo mismo? ¿Será que existen diferencias? Yo les puedo decir que no es lo mismo y claro que sí existen diferencias. Empezaremos con definir lo que es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad para expresar pensamientos e ideas a través del uso de signos de forma verbal, escrita o gestual. El lenguaje le sirve al ser humano para comunicar hechos, sentimientos, todo tipo de conceptos abstractos. Nuestro cerebro nace con la capacidad de aprender una lengua, lo cual veremos más adelante. De hecho, todo niño sano consigue todo el arte de comunicarse en un tiempo asombrosamente corto, aunque hay niños que tardan un poquito en aprender a poder comunicarse, ¿verdad? Y hay otros que son tan inteligentes que lo hacen de manera gestual o de manera al hacer mímicas, ¿verdad? Como podemos mencionar al gran biólogo inglés Charles Darwin, quien menciona al hombre con una gran tendencia instintiva al hablar, como puede observarse en el balbuceo de los bebés. Sin embargo, el hombre no tiene una tendencia instintiva al poder hacer refrescos o al hacer pan o al escribir. Eso cada quien lo hace, lo aprende de una manera diferente y en el tiempo que él quiera. En el lenguaje existen diferentes características. Una de las características más importantes en el lenguaje es de que se emplea de forma oral, escrita, por medio de señas o símbolos. Podemos visualizar que aparecen unos signos, unas señales de tránsito. Si alguna vez yo quiero, ustedes quisieran cruzar la calle y en una esquina ven una señal de tránsito donde hay tres círculos diferentes, un verde, un amarillo y un rojo, sabemos que es un semáforo y cada color significa algo diferente. A eso se refiere cuando hablamos que el lenguaje eh, lo podemos asimilar por medio de símbolos o por medio de señas. Otra característica del lenguaje que es un patrimonio universal que viene desde nuestros antepasados. Nuestros antepasados lo traen, viene desde mucho tiempo atrás. El lenguaje también es intangible. ¿Qué quiere decir? Que no lo podemos tocar, que todo eso está en el aire. Que nadie, absolutamente nadie, lo puede tocar. En el lenguaje existen diferentes tipos de elementos. Entre ellos está la prosodia, el paralingüístico y el elemento proxémico. La prosodia es la parte de la gramática que enseña a pronunciar de una manera correcta las palabras, es decir, lo que se requiere al hablar o leer en voz alta. En la prosodia también existen elementos o características, a lo cual es una de ellas la entonación.
Es la variación del tono de voz según el sentido o significado, como subir o bajar el volumen al hablar para modular y comunicar distintos sentimientos, emociones o pensamientos. Las pausas consiste en detener el discurso o conversación para hacer más expresivas las palabras. Dicción, pronunciación correcta de vocales y consonantes con claridad y fluidez. No debe ser rápida ni apresurada. Un ejemplo que les puedo dar de la prosodia es la palabra lapicero. Sabemos que lapicero no lleva ninguna tilde, ¿ya? Pero sí tiene un acento. El acento es la fuerza que utilizamos para pronunciar las palabras. Es el caso de la palabra lapicero. La fuerza la colocamos en la sílaba C. Ahí es donde colocamos la mayor fuerza al pronunciarla. Yo digo lapicero, ¿ya? Entonces, ahí estoy ya utilizando la prosodia. Nos vamos con el elemento paralingüísticos, que son aquellos elementos no lingüísticos que forman parte de la comunicación y acompañan el mensaje verbal de forma presencial. Son aquellos elementos, como vuelvo a recalcar, no lingüísticos, como la risa, el llanto, los gestos, las mímicas, entre otras, que forman parte de la comunicación y acompañan el mensaje verbal de forma presencial. Como también los textos escritos, también emplean los elementos paralingüísticos para dar énfasis a los mensajes, como lo son los signos de puntuación, los dos puntos, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, los signos de admiración, son las herramientas paralingüísticas del lenguaje escrito. El elemento proxémico. El elemento proxémico se refiere a la distancia y el espacio que ocupamos cuando hablamos con otras personas. Un ejemplo que yo les puedo dar es de que si alguna vez yo vengo, quiero saludar o una persona me saluda y es la primera vez que yo le voy a hablar a esa persona, no vengo y le doy un abrazo de una vez o la saludo de un beso. ¿Por qué? Porque lo primero que yo voy a pensar es de que me puede hacer daño o me puede hacer algo, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es saludarla de una distancia de 1 metro o medio metro a la distancia que yo quiero, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer así de una vez pegadita a la persona, saludarla. Entonces, a eso se refiere el elemento proxémico, al espacio o a la distancia que utilizamos al interactuar de una persona a otra. En el lenguaje existen diferentes clases, entre ellas está el lenguaje auditivo, el lenguaje visual y el lenguaje táctil. El lenguaje auditivo. En el lenguaje auditivo encontramos el lenguaje auditivo verbal y el lenguaje auditivo no verbal. El lenguaje auditivo verbal se refiere o nos referimos a la palabra hablada, a lo que nosotros escuchamos cuando ya sale de la boca, ¿verdad? Cuando ya lo están hablando. Es el lenguaje auditivo verbal. El lenguaje auditivo no verbal, podemos mencionar cuando escuchamos el ruido de las sirenas de las ambulancias o el ruido de las sirenas de las patrullas. A eso nos referimos con el lenguaje auditivo no verbal. El lenguaje visual también se compone de verbal y no verbal. El lenguaje visual verbal se refiere a la palabra escrita, cuando nosotros escribimos una carta o un texto o algún anuncio publicitario. A eso se refiere el lenguaje visual verbal. El lenguaje visual no verbal nos referimos
un ejemplo, el alfabeto de los sordomudos o a los gestos, ¿verdad? El alfabeto de lenguaje de señas. A eso se refiere el lenguaje visual no verbal. El lenguaje táctil siempre lo vamos a encontrar de forma verbal, como lo es el sistema Braille, el cual utilizan los ciegos para poder conocer el alfabeto o para poder reconocer un texto, ¿verdad? Del sistema Braille. A eso nos referimos con el lenguaje táctil. El siguiente tema es la lengua. La lengua es el sistema de signos verbales, escritos y gestuales que usa un grupo para poder comunicarse, incluyendo las normas gramaticales. Como por ejemplo, el español y el inglés son dos lenguas muy diferentes. Cada uno maneja signos diferentes. Estos signos van formando palabras. Las palabras forman textos, ¿verdad? Como por ejemplo, amor en inglés es love, ¿verdad? Pero en español, love es amor. Pero sin embargo, el significado se mantiene ahí. Las dos palabras, amor y love, significan lo mismo, pero están en diferente lengua o en diferente idioma. Tienen un patrón mental porque está en la mente y luego pasa a ser la palabra hablada. En la lengua encontramos diferentes tipos que les mencionaré. Las que yo considero más importantes, que es la lengua materna. Es la lengua que nosotros aprendemos de primero. La lengua con que nos hablan nuestros papás desde pequeños, ¿verdad? Va a ser nuestra lengua materna. La lengua materna depende de cada sociedad. La segunda lengua se refiere al idioma que nosotros vamos a aprender después de nuestra lengua materna. Es el idioma que si nosotros queremos aprender, un ejemplo, el inglés o el francés, yo hago un maestro capacitado o me voy a una institución donde me enseñen esa segunda lengua, ¿verdad? Y esa va a ser mi segunda lengua. La lengua construida. La lengua construida se refiere al idioma que ha sido totalmente construido, planeado o diseñado por los seres humanos. Si aquí en el municipio donde yo estoy, anteriormente se hablaba el quiché, que es un idioma que también existe. Si antes aquí se hablaba, pero ahora se habla el español, quiere decir que el español fue la lengua construida, la lengua que construyó el ser humano aquí. Alguien vino a cambiar ese idioma. Entonces el quiché se quedó atrás y ya se construyó una nueva lengua o un nuevo idioma que es el español. A eso se refiere cuando hablamos de la lengua construida. Aprender una lengua consiste fundamentalmente en dominar lo básico de su gramática que sirve para estructurar bien el lenguaje. Aquí les hablaré un poco de las normas gramaticales. En las normas gramaticales vamos a encontrar la fonología, que es lo que las palabras quieren decir cuando pronunciamos. Algunas personas lo que hacen es pronunciar malas palabras. Cuando yo vengo y digo, lo quiero mucho, abuelo. No estoy pronunciando bien la palabra abuelo. ¿Ah? La palabra correcta sabemos que es abuelo. Hasta se refleja en los labios cuando decimos abuelo, ¿verdad? A eso se refiere la fonología. La semántica se ocupa del significado y expresiones de las palabras, es decir, cuando hablamos o escribimos. Sintaxis es la forma de combinar las palabras para formar frases y oraciones en una lengua. Pragmática son las estrategias para utilizar el lenguaje apropiadamente. Léxico. El léxico son todas aquellas las
palabras con que una lengua designa objetos, cualidades, acciones, hechos, ideas o estados de la mente. Todo eso son las normas gramaticales. Por último, tenemos el tema de el habla. El habla es la expresión individual de cada letra. Es un uso particular que se hace sobre el sistema de signos. No existe lengua sin habla, no existe habla sin lengua, ¿verdad? Las dos viceversa. El habla es la realización física de la lengua. Cuando nosotros ya queremos pronunciar las palabras, o sea, ya estamos haciendo una realización física porque ya estamos moviendo nuestra boca, ¿verdad? Si en mi cabeza o en la cabeza de Carlos, ¿no? Está la palabra comida, antes de decir esa palabra, la ya lo tiene en su mente, ¿verdad? Porque él sabe que quiere comida, eso ya lo tiene en su mente. Y viene y lo habla, y ya está haciendo algo físico, ¿verdad? Está moviendo su boca y está pronunciando esa palabra. El habla lo encontramos de forma individual y de forma voluntaria. A continuación, les presentaré un ejemplo donde algunas veces nosotros por impulso queremos decir algo y pronunciamos mal las palabras. Y lastimosamente nos encontramos con burlas, ¿verdad? Si yo vengo y pronuncio mal esta palabra, el compañero que tengo a la par viene y se empieza a burlar de mí, en vez de corregirme, ¿verdad? Es rara la persona que viene y me diga, eso no se dice así, se pronuncia así y así, ¿verdad? Hasta me explica, entonces yo ahí estoy aprendiendo. Miremos el ejemplo. ¿Dónde está el control? Ahí está. Está mal escrito. Ahí está. Está mal escrito. ¿Pero por qué? El primer ay es una expresión. Ay, qué dolor. El ay es de haber. Hay gatinas, hay galletas, hay plata. Y ahí es de lugar o ubicación. Ahí está el control. Hayamos perdido el control. Ay. Bueno, ahí vimos donde el amigo le preguntó al otro que dónde estaba el control. Y el otro de un impulso viene y dijo, ahí está, pero no se dio cuenta de lo que dijo, ¿verdad? Ahí entran las normas gramaticales, donde nosotros debemos de saber pronunciar bien las palabras, dónde va cada letra, ¿verdad? Como les decía anteriormente, que es rara la persona que viene y me explica cómo debo de pronunciar correctamente las palabras. Muchas gracias. Este ha sido mi clase el día de hoy. Al final de este video abajo les dejo un link donde aparece una pequeña evaluación que yo estoy utilizando para poder calificar. Y les agradezco bastante que hayan tomado un poquito de su tiempo al observar el video. Y pues espero en mi próxima clase y no olviden suscribirse a mi canal.